Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día viernes. Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, que nos permite una vez más poder continuar con nuestro estudio de nuestro libro, del estudio del libro a los Romanos. A lo largo de estas semanas, ya voy pensando que es como un mes, que he venido compartiendo este estudio de la carta a los Romanos. Hemos mirado muchas cosas, así que todas las personas que se van a ir integrando a este estudio, les hago la invitación para que lo compartan, para que hagan comentarios, para que hagan una interacción, para que podamos juntos crecer. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, surge una idea, algo que estamos estudiando y que estamos viendo, pueden comentar con toda confianza, pueden mandarme un mensaje con toda confianza y yo con mucho gusto les puedo ayudar a traer la respuesta. Y si no la tengo, pues me voy a dar a la tarea de poder estudiar, de poder investigar para darte la respuesta conforme a lo que la escritura dice, conforme a lo que la Biblia dice. Así que te hago la invitación para que sigas participando con nosotros y te sigas poniendo al día de lo que venimos estudiando. Si por una razón, por un motivo, por una causa no has podido ver alguno de todas las enseñanzas que he compartido, puedes ir a mi perfil de Facebook y ahí están los videos que he compartido las diferentes clases. Voy a dar un breve repaso para que vayamos viendo el respecto a lo que hemos venido viendo del libro de Romanos. Empezamos con la introducción, el que fue el llamado del apóstol Pablo, ¿verdad? En aquel tiempo él era Saulo, y posteriormente, ¿verdad? Le puso el nombre Pablo, que es pequeño. Y vemos cómo Dios lo llama, cómo la gracia de Dios, cómo la misericordia, cómo la redención, cómo la justificación. Todas estas doctrinas que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir viéndolas y cómo vamos a poder comprender cómo Dios no hace acepción de personas, cómo nuestro Dios llama a las personas, como tú y como yo, pecadores, que vengamos al arrepentimiento, que reconozcamos que Él es el Señor y Rey, y Él nos da una nueva vida, una nueva vida. Entonces, en esa nueva vida, Él nos da la oportunidad de poder contribuir en el servicio a los santos. Entonces, eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, alguien que perseguía a Jesucristo, y vemos cómo Dios en su gracia, en su amor, lo toma, lo perdona, lo limpia y le da una nueva vida, y ahora le da una encomienda. Y la encomienda es ir a predicar el evangelio por todo el mundo, que es la gran comisión, ¿no? La gran comisión, lo que Dios nos dejó a todos nosotros para que pudiéramos entender y comprender, ¿no? Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo él mismo decía, ¿no? Que Él vino por los que estaban enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos son los que tienen necesidad de un doctor. Entonces Él vino a darnos esta vida, Él vino a darnos esta oportunidad, ¿no? De perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de entrar al reino de los cielos, de estar con Él, ¿no? Entonces vemos cómo Dios llama a Pablo, cómo fue declarado, cómo fue el llamado, cómo empieza a testificar acerca de Jesucristo, cómo empieza a dar testimonio acerca de las Escrituras en el versículo 2 de Romanos, capítulo 1. Luego empieza a hablar acerca del linaje de David, ¿no? Según la carne, Jesucristo venía de esa descendencia y fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos todas estas partes, hermanos, que hemos venido viendo, ¿no? En los cuales dice que también nos llamó, ¿no? Santos, y ya estudiamos toda esa parte, ¿no? Que somos santos hijos de Dios. Hemos sido apartados para su servicio, apartados para Él. Y en esta semana meditaba una palabra, ¿verdad? A veces Dios siempre nos habla de una u otra forma para que podamos nosotros retomar el camino, retomar lo que Él nos dice y no desviarnos, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, el Señor hablaba a mi corazón esta semana este versículo y me quedaba meditando mucho, ¿no? Cómo Dios dice que somos santos hijos de Dios, cómo Él nos llama a la santidad y cómo el Señor es que está haciendo la obra en nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate cómo aquí empieza hablando, ¿no? Amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Pues anteriormente hablan, ¿no? De que habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Entonces esta es la promesa. Entonces dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Entonces Dios nos está llamando a ser santos, Dios nos está llamando a que seamos apartados para Él, pero Él nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne. ¿Qué tiene que decir esto? La contaminación de carne se incluye toda forma de impureza, ¿sí? O sea, toda forma de impureza en la carne, toda forma de impureza. Cualquier cosa que andemos cometiendo, pecados que van en contra de la palabra de Dios, que nos estamos alejando de Dios, que no estamos buscando a Dios, eso nos lleva a que nos contaminamos en la carne. Y después dice, y de espíritu, ¿sí? De espíritu. Del espíritu abarca la vida interior, las motivaciones, los pensamientos. ¿Cómo están nuestras motivaciones? ¿Cómo están nuestros pensamientos? A eso es lo que se refiere, ¿no? Por si alguien se pregunta, oye, pero pues la Biblia dice que ya somos perfectos en el espíritu, ¿no? Es verdad, en el área donde Jesucristo está en nosotros, está la perfección. Pero en nuestro espíritu humano, donde nuestro ser interior, es donde abarca los motivos y los pensamientos. Entonces, es ahí donde pues, nos podemos contaminar. Y es ahí donde Dios nos dice, limpiémonos de toda contaminación, dando a entender que no toquemos nada de eso, que no participemos de nada de las cosas y las obras infructuosas de la carne. Entonces vemos esa parte que el Señor nos dice, ¿no, hermanos? En su palabra. Y dice, llamados a ser santos, ¿no? Ya vimos toda esa parte, solamente estoy tratando de tener un resumen. Dice, después decía, ¿no? En el versículo 8, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿no? Vemos como los romanos, y les vuelvo a mencionar, la forma en la cual Dios inició la iglesia de Roma, ¿no? Que fue por medio de los discípulos, aquellos hombres que escucharon la palabra en el día de Pentecostés, en el primer sermón del apóstol Pedro, y ellos son los que van a Roma, y es donde ellos empiezan a predicar de Jesucristo como Rey y Mesías, como el Dios de dioses, como el Señor de señores, y es ahí donde la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces estos hermanos van, predican, y nacen la iglesia de Roma. Había diferentes casas donde se congregaban y es ahí donde estaba la iglesia de Roma. Entonces dice que vuestra fe se va divulgando por todo el mundo. Queda a entender que donde quiera que iba un cristiano, predicaba, alguien escuchaba el mensaje, se convertía, era creyente, se volvía discípulo y después de ahí a predicar. La gran comisión. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y tener en mente y que se nos grabe. Dios no nos está llamando simplemente a calentar la silla o ser miembro de la iglesia, no. Ya somos parte del cuerpo de Cristo, pero ahora también tenemos que activarnos, ¿verdad? Entonces es lo que estábamos viendo, ¿no? Y lo he venido repitiendo y lo he venido dicho, ¿no? Como el apóstol Pablo se sentía en deuda, decía, soy deudor, ¿verdad? Después decía, pronto estoy. Y después decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Entonces ya como fuimos viendo la escritura, ya llegamos al versículo 18, donde dice, ¿no? Que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, dando a entender que para todos toda la humanidad no tiene excusa de que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, como el famoso credo que muchos conocemos, ¿no? Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces vemos esa parte, ¿no? Que para el ser humano no hay excusa para nadie. Todos, en lo más profundo de su ser, saben y conocen la existencia de Dios. Y conforme fue pasando, vimos las diferentes formas en las cuales la humanidad se corrompió, en las cuales la humanidad
dejaron de adorar a Dios, dejaron de buscar a Dios. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. El versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, amados hermanos que están conmigo acompañándome? Que el ser humano no tiene excusa. Nadie tiene excusa. La misma creación da testimonio del Creador. Pero aquí nos da a entender que las mismas personas prefirieron adorar imágenes, ¿verdad? De hombres, de reptiles, ¿verdad? De aves, de cuadrúpedos, de reptiles, versículo 23, o sea, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Y ya lo explicaba, ¿no? Y una vez más lo vuelvo a repetir, la imagen, ¿qué se refería a eso, no? Eso nos daba a entender de una manifestación. ¿Y cómo es que se manifestaron estas cosas? ¿Por medio de qué? De los demonios. Satanás siempre ha querido la adoración. Y lo explicaba anteriormente en los otros temas. Puedes volver puedes ir a mi perfil, ahí vas a ver las diferentes clases que he compartido y cómo lo he venido explicando. Entonces les decía, tradicionalmente tú puedes, popularmente, ¿verdad? Por así decirlo, están los programas como por ejemplo, por llamar Primer Impacto. Y ahí ellos siempre mencionan, no, pues que se pareció la imagen de tal santo, deidad, en la tortilla, en el árbol, en el piso, en el charco de aceite. Y sí parece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de una otra forma se manifiestan una imagen para desviar la verdadera adoración. Entonces, donde como somos adoradores, los seres humanos queremos adorar algo, pues adoramos lo primero que se nos atraviesa, ¿verdad? Entonces, aquí es donde Dios está empezando a hablar. ¿Por qué razón la humanidad decidió rechazar a Dios? Entonces, continuamos con lo que va diciendo, ¿no? Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, la inmundicia. Después de la idolatría, el hombre rechazando a Dios, nosotros no queremos nada que ver con Dios, ya vimos en el libro de Génesis con este Caín, rechazan a Dios, quieren ser su propia ley, quieren poner sus propios medios de justificación, quieren hacer lo que se les da la gana, no quieren rendir cuentas, pues crean sus propios deidades. ¿Y qué es lo que pasa? Dios los entrega inmundicia, y esta palabra inmundicia tiene que ver con la homosexualidad, el lesbianismo, y aquí dice por las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, dando a entender que el ser humano, el humano caído, rechazó la forma en la cual Dios estableció desde el origen, hombre y una mujer. Ellos dijeron, eso no nos importa, y por eso Dios los entregó a todo esto. Entonces, ya viéndonos un poco, y tú puedes seguir estudiando todo esto, vamos a entrar en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque como quien dice, en el capítulo 1 entra la introducción y empieza a hablar diciendo las cosas, cómo la humanidad, cómo todo el mundo es culpable ante Dios, cómo todos nos hemos desviado, cómo todos hemos pecado. Nosotros no somos judíos de nacimiento, somos gentiles. Y cómo nosotros como gentiles todos pecamos, y cómo es que se va viendo las etapas de la incredulidad, ¿verdad? Primero, el hombre sustituye a Dios por una imagen. Segundo, se corrompen entre sus cuerpos. Se corrompen, echan a perder el diseño original de Dios. Dios no creó a Adán y Esteban. No, Dios creó a Adán y Eva para que hubiera una reproducción de la raza humana y la tierra se llenara. Pero estos despreciaron el tener en cuenta a Dios y Dios los entrega. ¿Y es lo que quieres? Hazlo. Pero como lo mencionaba anteriormente, la mayoría de personas que optan por este camino terminan muy mal. Entonces es tiempo de que si tú estás escuchando esto, te arrepientas y te entregues a Cristo. Entonces ahora sí, hermanos, vamos a entrar al capítulo 2 de Romanos. Vamos para allá. Solamente quería dar una breve introducción para las personas que tal vez por primera vez se van a unir a este estudio y quieren saber de qué se trata. Estamos estudiando el libro de Romanos.
Al principio lo estábamos viendo verso por verso, pero ahorita vamos a ir viendo partes por partes del capítulo 2. Así que abre tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Si Dios nos permite, vamos a poder abarcar estos 6 versículos del día de hoy. Vamos a ver este tema, ¿verdad? El juicio de Dios sobre los que están moralmente educados. Ahorita vamos a entender por qué. Vamos a dar lectura primero, Romanos capítulo 2, del 1 al 6, y después vamos a entrar en detalle para poder comprender lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Amén. Pues vamos a entrarle, vamos a leerlo. Abra sus Biblias. Romanos 2, capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Entonces, entrando en detalle, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Fíjate cómo van las cosas, ¿eh? Eres inexcusable, dando a entender, no tienes excusa. ¿A quién se estaba dirigiendo Pablo en este sentido? ¿A quiénes les estaba llamando la atención ahora? Al pueblo escogido de Dios, a los judíos. ¿Te podrías imaginar? Vamos a tomar un poco la escena y usemos nuestra imaginación. Pablo se está dirigiendo a una comunidad, a una iglesia que está compuesta, vamos así para que te ilustrándotelo, de mexicanos y americanos. Entonces, vamos a suponer que el americano escucha cómo el apóstol Pablo le tira con todos a los mexicanos latinoamericanos. Y los americanos, pues, la la, ¿no? Ah, no, esos son los franceses, ellos nos dicen la la. Oh, yeah, ¿no? Dirían los americanos. No nos está tirando a nosotros. ¿Y por qué porque ellos se sintieron orgullosos? ¿Por qué ellos reaccionaron de esta forma? Porque su orgullo de su nacionalidad se elevó. Voy a retomar parte del capítulo 1 una vez más, para que entendamos esta parte, ¿verdad? Porque fíjate, el versículo 3 dice, y del capítulo 2 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hace una pregunta. Chécate esto, ¿eh? Aquí el orgullo nacional de los hebreos, pues se inflaron el pecho. Se dijeron, no, pues los gentiles, son esos, a ellos le llamaban esos gentiles, esos perros, esa raza, esos incircuncisos, ¿verdad? Así era como los catalogaban, esos gentiles. Y para el romano era como que pues, esos hebreos, ¿no? Esos apestosos, esos etcétera, etcétera, ¿no? Había prejuicios entre ellos. Entonces Pablo se está dirigiendo a esta iglesia donde hay dos grupos. Los gentiles romanos, griegos, por eso dice al judío primeramente y después al griego, y también se está refiriendo a los judíos. Entonces el hebreo, el judío empieza a decir, bueno, pues nosotros mira, tenemos la ley de Dios, no la sabemos, respetamos las leyes, pero aquí le dice, no, que tranquilito. Tú haces lo mismo. ¿A qué se refería Pablo con esto?
vamos a tomar un poco de contexto. Vamos a ver el versículo 28 al 32 del capítulo 1. Vamos para allá. Abren sus Biblias. Estamos leyendo iniciando el capítulo 2 de Romanos. Sí. Fíjate, vamos a ver esta parte. Versículo 28 del capítulo 1 para retomar contexto y por qué Pablo les está diciendo, tú eres inexcusable. Quien quiera que seas tú, que juzgas, pues piensas que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Vamos a ver, todos hemos pecado, hermanos, ¿eh? Por eso les dije al inicio de este estudio, entender el capítulo 1 nos va a ser más fácil entender capítulo 2 y nos vamos a dar una gozadera, pero mira, de la buena cuando lleguemos al capítulo 3. Pero tenemos que entender esto. Vamos a leer capítulo de Romanos 1, versículo 28. Dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y aquí es donde se conecta con el versículo 1 del capítulo 2. Lo voy a leer. Por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjate, como ellos, el versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Después dice, fornicación. ¿Tú crees que entre el pueblo escogido de Dios no había esta clase de pecados? Claro que sí. ¿Recuerdas aquella mujer adúltera que la encontraron en pleno acto de adulterio? La presentan ante Jesús, el galán de galanes se pinta de colores, se echa a correr y solamente se llevan a la mujer, pero al hombre no lo llevaron. ¿Estás entendiendo? Todos hemos pecado. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. ¿Tú crees que uno de estos, como pueblo escogido de Dios, no obedecían a sus padres? Evidentemente había rebeldía, por eso la ley decía, si tu hijo es borracho, parrandero y trovador, mátalo a piedradas. ¿Entiendes? Todos hemos pecado, todos la hemos regado, todos éramos herederos del infierno. Los que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos aceptado el perdón de Dios, gloria a Dios, bienvenido a la familia de la fe. Pero si no te has arrepentido de tu maldad y tu pecado, te está esperando el lago de fuego, el infierno. Fíjate, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o solo hacen, sino que, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual eres inexcusable, ¿sí? ¿Qué está dándole a entender? Es una acusación al hombre que aparentemente era educado en la ley, era conocedor de las escrituras. Le está diciendo, tú no tienes excusa. ¿Tú qué juzgas? Ok, voy a tocar un poquito ese tema, voy a hacer un paréntesis en eso. Hay quienes dicen, no juzgues para que no seas juzgado. No, tú no puedes juzgar. ¿Quién eres para juzgar tú? Ok, hay una gran diferencia entre juzgar y evaluar. ¿Sí? Cuando evaluamos, estamos juzgando a buen criterio. No estamos señalando, no estamos apuntando. Simplemente estamos observando la situación. Cuando tú juzgas y estás determinando un juicio sobre una persona, cuidado. Ahí sí estamos en serios problemas. Porque no nos podemos sentar en el trono de Dios. Ese lugar a ti y a mí no nos corresponde. Solamente a Dios. Él es el único que puede juzgar esas cosas. ¿Recuerdas del caso que Pablo le tocó juzgar?
de aquel joven que se había enredado con su madrastra, cómo Pablo lo llama y cómo es que se juntan todos. ¿Te acuerdas que Pablo les decía, ¿a poco no hay un sabio entre ustedes que pueda juzgar estos casos? Porque se van a tribunales con los gentiles, van allá a corte, van para allá, y allí están tratando cosas que pueden tratar entre ustedes como hermanos. ¿No hay ningún sabio que juzgue? ¿Qué no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿Entiendes la diferencia? Entonces, aquí los judíos decían, esos gentiles, esos paganos, mira cómo pecan, son de lo peor. Y aquí Pablo les está diciendo, ok, eres inexcusable, ¿tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya mencioné, un hebreo, un judío podía haber deshonrado a sus padres, sí. Eso no lo hacía mejor ni peor que un gentil. Entonces así es como lo viene diciendo, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú. ¿Sí? Cualquiera que seas tú. De esta manera, vamos a Lucas capítulo 18, para que le entendamos, para que entendamos esta parte. Cómo los judíos se sentían como, con mucha patria, con mucha nacionalidad. Somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo elegido del Señor. Nosotros no somos como los gentiles. ¿Qué? Les dice Pablo. Eres inexcusable. Oh, hombre, tú que juzgas, pues en lo que juzgas tú, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Vamos a Lucas, capítulo 18, versículo 10. Vamos para allá. Vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 14. Lucas, capítulo 18, 9 al 14. Vamos a ver este ejemplo de esta manera de pensar, ¿verdad? Es la ilustración que Jesús usa de un fariseo y un publicano. Vamos a ver esta parte. Lucas 18, versículo 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿checas la diferencia? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto se conecta a lo que estamos leyendo de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Sí, fíjate cómo la palabra de Dios se conecta, hermanos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es el autor. Y fíjate cómo se conecta. Dice, pero lo cual eres inexcusable tú, hombre, que quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y aquí el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Nosotros no somos como aquella gente. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros no fallamos de la misma manera que aquellos. No, fíjate. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Menospreciaban a los otros. En este momento del capítulo 2, los romanos, los judíos, están despreciando a los gentiles, están despreciando a los romanos. ¿Te ves? Sí van viendo cómo se conecta todo. Fíjate, y aquí ya empieza, y también dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, publicano era un gentil, una persona que se había vendido a Roma. Entre ellos había, por ejemplo, unos apóstoles, Mateo. Él era publicano y se había entregado a Cristo. Pero fíjate, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él se estaba halagando a sí mismo. Él no estaba dirigiendo su oración a Dios. Él se estaba hablando a sí mismo. Ese era el orgullo que ellos tenían, hermano. Fíjate, sigamos leyendo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Ya, consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Chécate. No soy como ese, no soy como ese, no soy como este, no soy como este, no soy como ese. ¿Sí? Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a mencionar pecados. Ladrones, injustos, adúlteros.
ni aún como este publicano. O sea, él decía que él no robaba. Sí, fíjate. No somos no somos como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Y luego chécate, aquí le empieza el orgullo. Ayuno 2 veces a la semana. 2 diezmos de todo lo que gano. O sea, él se creía superior. Vamos a ver la siguiente parte. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, declarado inocente. ¿Entiendes? El fariseo, hermano, estaba señalando pecados. Usemos nuestra imaginación. La Biblia no nos habla esto, no nos lo explica así. Pero supongamos que este fariseo conocía a este publicano. Se miraban constantemente. Y supongamos que el fariseo, pues le sabía sus andadas al publicano. ¿Cómo era el publicano? Chécate, lo describe. Ladrón, injusto, adúltero. O sea, robaba, era ratero, era injusto y de paso le ponía los cuernos a la esposa. Como dicen, ¿verdad? Coloquialmente hablando, le estaba haciendo de chivo los tamales. Le estaba haciendo infiel. El fariseo sabía el comportamiento de este publicano. Pero, ¿quién lo convenció a este publicano de pecado? El Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que es lo que dice: estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No se sentía digno de hablar con Dios. No se sentía digno. ¿Sí? Y dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Aquí podríamos ver que esta persona, este publicano, conocía la ley, conocía las escrituras, posiblemente era un traicionero de su patria, había traicionado a su patria, se había vendido a Roma y se había vuelto publicano. Él dice: sé propicio a mi pecador. O sea, él está alegando el propiciatorio. Y en el propiciatorio había perdón de pecados, había limpieza. Entonces dice: sé propicio a mi pecador, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. A Dios no le interesa mi religiosidad, a Dios le interesa cómo está la posición de mi corazón. Dios no desprecia un corazón que está contrito y humillado. Y ya Jesús dice: os digo que este descendió a su casa justificado, declarado inocente. ¿Declarado de qué? De robar. Inocente de robar, inocente de ser injusto, inocente de ser adúltero. 3 delitos en su contra. Y Dios lo justifica. O sea, él regresó a su casa, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, retomando Romanos capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Haces lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo. En el versículo 3. Fíjate. Dice: y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? O sea, ¿cómo la puedes librar? Tú haces lo mismo. Tú te comportas igual. Tú, como conocedor de la palabra de Dios, puedes criticar, puedes juzgar a otra persona, pero tal vez estás haciendo las mismas prácticas. Y es ahí donde Dios nos manda a llamar al arrepentimiento. Confiesa tu pecado. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 2.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es según verdad. Fíjate cómo son estas cosas. ¿Cómo Dios nos va a juzgar a nosotros? Aquí nos da la respuesta. Conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es un parámetro para ver nuestra conducta. Por medio también de nuestro comportamiento, nuestras obras. Más adelante vamos a ver esto. La luz de cada uno de nosotros. Cómo estamos caminando con el Señor, nuestra comunión con Él. Sí, y por el Evangelio. El Evangelio es, dice la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y descierne las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo Dios nos va a juzgar? Por medio a base de nuestros pensamientos y nuestros motivos secretos que tengamos. Perdón. Así es como el Señor va a operar en cada uno de nosotros. Entonces ya entra el versículo 3 y dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen? Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, Dios, nuestro Padre Celestial, nos llama a juicio. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, por los de Dios. El juicio comienza en casa. Si tú ya eres un creyente y le has entregado tu vida a Jesucristo y piensas que te crees mejor que las demás personas y no tienes gracia para la gente, no tienes misericordia para los que aún caminan sin Dios y te crees mejor que ellos, estás en serios problemas. Porque tienes que mostrar misericordia y gracia para esas personas que están perdidos. Para todos ellos que no tienen a Dios. ¿Sí? El juicio de Dios es indudable, a no ser que nos arrepintamos y seamos perdonados. Tenemos que confesar nuestros pecados. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Sí? Tú haces lo mismo. Tú te condenas a ti mismo. Mientras que juzgamos a otra persona, estamos apuntando a algo que está fuera de nosotros mismos. ¿Sí? A los estándares. Y eso nos condena a todos. Porque de una u otra forma todos pecamos. ¿Sí? Nosotros ya conocemos la justicia de Dios porque Dios nos ha dado el perdón. ¿Sí? Pero Dios quiere que mostremos esa misma gracia. Dios nos quiere librar de todo esto. Si tú que juzgas haces lo mismo. Tal vez no lo manifestamos. Tal vez son pecados ocultos. Pero de una u otra forma están presentes. De una u otra forma están en el corazón del ser humano. ¿Sí? Entonces vemos esta parte, ¿no? Vemos todas estas partes que aquí el Señor nos está diciendo. ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? ¿Tú crees que te vas a escapar de lo que va a pasar? No. No. Dios nos va a llamar a cuentas en cualquier momento. En cualquier momento, Dios nos va a llamar a cuentas. Sí, Dios nos va a llamar a cuentas. ¿A qué? Para que rindas cuentas de lo que has hecho, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Si humanamente, terrenalmente hablando, mucha gente queda paralizada cuando se les cita a corte por un delito cometido. Imagínate, te tiemblan las patitas. Te preocupas que te metan a la cárcel. Bueno, si no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no cuentas con un buen abogado. No cuentas con quien te defienda, quien te justifique y quien te libre de la condena que te espera. Porque el juez está sentado en su trono. El juez es Dios, pero el abogado es Cristo. ¿Entiendes esto? Versículo 4. Vamos a entrar en esta parte, Vamos a entrar en esta parte. Versículo 4 de Romanos. Y empieza con esta pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Las riquezas, hermano, las riquezas. Dios tiene riquezas, vamos a ver algunas de ellas. Ya las he mencionado anteriormente, pero pues es necesario que se nos vuelvan a repetir. Abran sus Biblias, vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos para allá, Efesios 1, 7. Efesios 1, 7. Efesios 1, 7. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí hay diferentes tesoros, hermanos. Las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre. Hemos sido comprados a precio de sangre para obtener perdón de pecados. ¿A base de qué? Según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios 2, capítulo 7. Efesios 2, capítulo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracia, Dios dándonos algo que no merecíamos. ¿Qué no merecíamos? El perdón, la salvación. No lo merecíamos. Pero Dios en su amor, Dios en su gracia, Dios en sus riquezas de su gracia, nos da esta parte para todos nosotros. Él nos da el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, versículo 8. El capítulo de Romanos 2, 4 inicia, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿Menosprecias las riquezas? Y estamos viendo estas partes, las diferentes riquezas. Versículo 8 de Efesios 3. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bendición. Vamos ahí mismo del capítulo 3, versículo 16. Cómo las riquezas de Dios son para nosotros. Yo soy rico en Cristo. Dice aquel corito, diga el pobre rico soy. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Riquezas de su gracia, riquezas de su gloria, riquezas de su benignidad, riquezas de su paciencia, riquezas de su longanimidad. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos quieren esto, hermanos? Yo lo quiero, yo lo necesito. Señor, dame de las riquezas de tu gloria, Padre. Yo necesito ser fortalecido en mi espíritu, mi hombre interior, por su espíritu. Mi hombre interior. Yo necesito la fortaleza. Yo necesito esas riquezas de su gloria. Vamos a pedírselas al Señor en esta noche. Señor, dame de estas riquezas. Vamos ahora a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ahora en sus Biblias, Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 19. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso, hermano. Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Riquezas de su gloria. Hermano, tenemos un Dios tan maravilloso. Retomando el versículo 4 del capítulo 2 de Romanos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Paciencia. Dice, y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Uf, tremendo, hermano, tremendo. ¿Qué significa benignidad? Apúntalo. ¿Qué significa benignidad? La benignidad es la bondad de Dios. La benignidad es la bondad de Dios. Su gracia, ternura y compasión. Está dispuesto para perdonarnos a nosotros los pecadores, pero no tolera nuestras faltas. No tolera nuestras faltas. Por eso dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. O sea, Dios nos da gracia, nos trata con ternura y compasión, y está dispuesto a perdonarnos a nosotros los pecadores. ¿Qué pecados nos perdona el Señor? Toda la lista del capítulo 1, hermano. Toda esa lista. Hermano, si tú, hermano, le has faltado el respeto a tu padre y a tu madre, eres heredero del infierno. Soy heredero del infierno. Si yo he robado, he mentido, he hecho esto, he hecho lo otro, soy heredero del infierno. Pero aquí Dios nos dice, ¿menosprecias la riqueza de su benignidad? ¿Te atreves a despreciar la gracia de Dios, la ternura y compasión? El Señor está dispuesto a perdonarnos a nosotros los pecadores, no tolera nuestros pecados. Y chécate esto, esta es la benignidad de Dios. Él nos guía al arrepentimiento. Él nos guía al arrepentimiento. ¿De qué forma? ¿De qué manera nos guía al arrepentimiento? Por medio del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nos habla nuestra conciencia. Nos habla nuestro ser. La estás regando. Te estás comportando mal. No es de esa manera, no es de esa forma. Vuelve a casa, vuelve a Cristo, entrega tu vida a Él una vez más. Si no eres creyente, te empieza a hablar fuertemente y te trae a sus pies. Él nos guía al arrepentimiento, hermano. O menosprecias las riquezas de su benignidad, menosprecias las riquezas de su paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿A qué se refiere? Paciencia describe su retención del juicio sobre el pecado. Y la rebelión del hombre. Dios nos tolera nuestros pecados y nos permite vivir para ser salvos. Híjole, qué bueno es el Señor. Antes de conocer a Cristo, hermano, ¿cuántas veces te invitaron a la iglesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te hablaron de la palabra de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y te emborrachabas y te perdías el juicio. O eras infiel a tu esposa. Etcétera, etcétera. O eras el tranzas de tranzas. Dice allá en el DF, en la Ciudad de México, que el que no tranza no avanza. ¿No? Fíjate. La paciencia de Dios, hermano. Uy, Dios bendito, gloria a tu nombre. Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos. Yo no merecía el amor de Dios, yo no merecía la paciencia de Dios, pero Dios en su paciencia me permitió vivir para ser salvo. Dios no quiere la muerte, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Esa es la riqueza de nuestro Señor para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? ¿No le das un aleluya, un amén a nuestro Señor desde tu casa? ¿No te gozas? ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Vamos al libro de Nehemías 9:30. Nehemías 9:30. Nehemías está adelante del libro de Primera de Samuel, Reyes y Crónicas. Esdras, Nehemías, ¿verdad? Esther. Nehemías, capítulo 9, versículo 30. 9:30.
Fíjate cómo lo describe aquí, ¿eh? Vuelvo a darte la definición de la paciencia. Describe su retención del juicio sobre el pecado y la rebelión del hombre. Dios no nos tolera nuestros pecados y nos permite vivir para ser salvos. Él no quiere que te mueras sin haberlo recibido como el Señor y Salvador de tu alma. Dios te ama. No importa cuánta culpabilidad cargues, cómo te sientas avergonzado, el Señor te da nueva vida, perdón de pecados, vida eterna. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 30. Le soportaste por muchos años, paciencia. Le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Este texto, este versículo describe muy bien el significado de la riqueza de su paciencia de Dios para con nosotros. Le soportaste por muchos años, hermano, tal vez tienes 15 años y te han hablado de Jesucristo. Digo 15 años, ¿verdad? En el sentido que ha pasado tanto tiempo, tal vez tenías 20, supongamos, cometiste un crimen bien feo, tenías 20 y tantos años. Hiciste, a lo mejor eras de los que ponía droga en las bebidas de las personas y los drogabas y se perdían, ¿no? En los antros, o vendías droga, qué sé yo, pero cargas con esa culpa, cargas con eso y sabes que vas a enfrentar una consecuencia, pero es aquí donde entra la paciencia de Dios, la riqueza de la paciencia de Dios. Dios nos permite vivir para que conozcamos la salvación de Cristo. Dios nos tolera nuestros pecados, hermano. Qué gran ejemplo tenemos. El ladrón en la cruz. Hasta el último momento de su vida, Dios le extendió las riquezas de su paciencia para que se arrepintiera. A los dos. Uno creyó, el otro no creyó. El otro se echó la soga al cuello. Mas, sin embargo, la riqueza de la paciencia alcanzó al otro ladrón y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. La paciencia. Estas son las riquezas de Dios, hermano. La benignidad, la paciencia. No te estoy predicando un evangelio de la prosperidad. Nada que ver. Te estoy hablando del evangelio de las riquezas de su benignidad, de la paciencia, de la longanimidad, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Gloria a Dios. Las riquezas, vamos con la siguiente parte. Las riquezas de la longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? ¿Qué nos da a entender el Señor con esto de la riqueza de la longanimidad? Eso es lo siguiente. Es su asombrosa largura de ánimo. Fíjate cómo es. Que Dios detiene, Dios extiende su paciencia, Dios extiende todo lo que nosotros hacemos para que lleguemos al arrepentimiento. Dicen los salmos: nuevas cada mañana son sus misericordias. Dios extiende la misericordia por ti y por mí. Dios extiende su misericordia. Dios extiende su bondad a todos nosotros para que nos reconciliemos eternamente con Él. Veamos dos textos que respaldan esta definición. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro 3:20. Vamos a ver esta parte. Dios tiene la longanimidad, extiende su misericordia para que nos convirtamos a Jesucristo. Primera de Pedro 3:20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez
esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La benignidad, la paciencia, la longanimidad se vieron en este periodo de la humanidad. Una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pregunto, y puedes contestar ahí en los comentarios, ¿cuántos años Noé duró predicando antes de que llegara el diluvio? Hubo un periodo extenso, la benignidad, la paciencia, la longanimidad. ¿Estamos entendiendo la idea de Dios? Fíjate, vamos ahora a 2 de Pedro 3:15. Vamos para allá. 2 de Pedro 3:15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios extiende su paciencia, la riqueza de su benignidad, la paciencia, la longanimidad. Dios extiende su amor por todos los pecadores. Él quiere que estemos reconciliados eternamente con Él. Entonces, chécate esto. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y fíjate otra vez, repite esto. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ignoras esto? Dios, hermano, vamos ahora a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. El arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios nos guía al arrepentimiento. Dios nos trata con gracia, Dios nos trata con ternura, Dios nos trata con compasión. Está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados, pero no tolera nuestras faltas, no tolera nuestros pecados. Él nos guía al arrepentimiento. Entonces aquí dice esto. ¿Ignoras esto? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿lo ignoras? Dios te ama. Él no quiere que te pierdas. Él quiere que seas salvo. Él te quiere librar. Él te quiere dar vida eterna. Él te quiere dar una nueva vida. El Señor. 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere, hermano, que te pierdas. No quiere que se pierda tu familia. No quiere que se pierda nadie. Él quiere guiar a toda la gente al arrepentimiento. Él quiere. Nosotros tenemos que hacer obra de evangelista. Nosotros tenemos que decir, como lo leíamos en el capítulo 1 de Romanos, soy deudor, pronto estoy, no me avergüenzo, tienes que predicarle a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, tienes que hablarle estas palabras que estamos aprendiendo. Sí, tenemos que hablar de esto. Entonces aquí dice esto, ¿no? Retomando el capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y luego empieza, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Piensas que la vas a librar? ¿Piensas que puedes sobornar? Nada de eso. Pero aquí nos da la salida. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, por la dureza de tu corazón. ¿Cómo es la dureza del corazón? ¿Por qué un corazón se puede volver tan duro? Porque está acostumbrado a tanta rebeldía. Tanta rebeldía. ¿Por qué crees, hermanos, que cuando venimos y nos exponemos a la palabra de Dios, rechazamos la luz? ¿Por qué? Porque amamos más las tinieblas que la luz. Porque a nadie de nosotros le gusta que le digan en qué está mal. A ninguno de nosotros le parece que le digan en qué está fallando. A ninguno de nosotros. A nadie le gusta que le digan en qué la está regando. Imagínate, vas y hablas con tu compadre y le dicen el cantinas, es el borracho, compadre, ya no tome, mire que se va a enfermar, le va a hacer daño. Nah, déjame en paz, ¿tú qué te metes? Si tú también eres igual que yo, tú no tomas, pero mira, el cigarro no lo dejas. ¿Cómo te atreves a juzgarlo? Ahí sí la estás regando. Pero si tú no tomas, estás en tu cabal juicio, o no fumas, estás en tu cabal juicio, estás libre de cualquier sustancia, tienes cómo hablar con él y decirle, y exhortarlo y animarlo para que deje eso. Pero como ha vivido en todo esto, hay dureza en su corazón. Pregunto, ¿qué puede hacer que este corazón duro cambie? La palabra de Dios. He aquí mi palabra es como martillo que quebranta piedra. Mi palabra es como fuego que consume. Unos símiles que usa el Señor. No que literalmente la palabra sea un martillo, no, es como un martillo. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar un corazón de piedra y darnos uno de carne. Y esa es la promesa. Yo voy a cambiar tu corazón. Voy a escribir mis leyes en tu corazón. ¿Dónde? En tus pensamientos. La dureza de tu corazón. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día del juicio. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, porque tenemos que tomar más tiempo para meditar en estas partes que vamos a entrar. La próxima semana vamos a seguir leyendo capítulo 5, 6, vamos a llegar hasta el versículo, si Dios nos permite, 11, pero esto lo vamos a ver la siguiente semana. Así que no se pierdan el estudio que vamos a ver la siguiente semana, porque vamos a entrar en esta parte que el Señor dice, atesoras para ti mismo ira. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver qué nos da a entender el Señor. Y vuelvo a retomar ya para concluir. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí Pablo se está dirigiendo a la comunidad judía de Roma. Ya le había tocado a los gentiles, a los romanos. Ya les había dado con todo. Pero Pablo ahora les dice a los judíos, ¿y tú qué? ¿Tú piensas que porque acá tú eres jefe y ya piensas que eres mejor que ellos? No, haces lo mismo. Haces lo mismo. Y pues imagínate que te digan, ¿eres igual que los demás? ¿Cómo? Bueno, te lo digo con la palabra de Dios. ¿Ignoras las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Ignoras esto? ¿Lo estás ignorando? Es tiempo para meditar, hermano. Y tal vez las personas que por primera vez nos lleguen a escuchar entreguen su vida a Cristo. Y si tal vez tú ya le entregaste tu vida a Cristo, predícale a tu familia de Jesucristo. Que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Que Jesucristo vino a perdonarnos, a darnos vida eterna, vida nueva, perdón de pecados, librarnos del día del juicio, del día de la ira venidera. Nosotros no fuimos puestos para ira, hermano, fuimos puestos para la salvación en Cristo Jesús. Y tenemos que seguir proclamando el Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a concluir con una oración, acompáñenme, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Yo quiero las riquezas de su gloria. Yo quiero tener esas riquezas de Dios.
Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno con nosotros, eres maravilloso. No hay nadie como tú, Padre eterno. Gracias por este amor, Padre Dios, que tú nos has mostrado en la cruz. Que a pesar de que siendo pecadores, Señor, nos has amado, Padre. Que a pesar de comportarnos mal y ser groseros, irrespetuosos, irreverentes, tú nos has amado, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos has abandonado en ningún momento, en ningún instante. Siempre has estado con nosotros. Gracias, Padre, por mostrar estas riquezas, Señor, de tu gracia, estas riquezas de tu gloria, estas riquezas de tu benignidad, de tu paciencia y longanimidad. Gracias, Padre, porque tú cambiaste y quitaste este corazón duro, este corazón de piedra. Cambia nuestro corazón. Danos, Señor Dios mío, nuevo corazón. Crea un espíritu recto dentro de nosotros, Padre. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a no apartarnos. Ayúdanos a continuar buscando tu rostro, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado, si nos hemos alejado de ti, perdónanos, Padre. Y ayúdanos, amado Cristo, para continuar, Dios mío, buscando tu rostro, para que podamos, Señor Dios mío, ser llenos de tu presencia y poder, Dios mío, compartir que hay un Dios que ama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que es rico en gloria, en misericordia, en benignidad, en paciencia, en bondad. Gracias, Padre, ayúdanos, Señor. Si alguno de nosotros tiene alguna petición, alguna necesidad, tú que conoces todas las cosas, Señor, ayúdanos, Padre. Fortalécenos, amado Dios. Ayuda a cada persona, a cada hermano presente, Dios mío, ya los que se conectaron con Zoom, como los que están en Facebook, ayúdalos en sus necesidades, Padre. Y sí, Dios mío, Señor, Dios mío, dándonos la gracia para poder compartir tu palabra y ayúdanos, amado Dios, a no desfallar, a no apartarnos de ti, Padre. Fortalécenos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Padre, a continuar con tu obra, Padre. Te damos las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, los espero la próxima semana a partir de las 7:30. Inviten a más personas, compartan este estudio y seguimos en comunicación. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.